by Manuel. Thank you so much for allowing us to use this venue. Also, thank you to Adriana Moscoso, Ministry of Culture and Sports, and of course, Jose Antonio of the Spanish IP office. And thank you all for spending time this evening to share your thoughts with me and for me to be able to engage with you. And of course, I think there are 7 of you here too that we can talk about, all from representing different parts of the Spanish community. Maybe let me just spend a little bit of time to talk about Wipo, and then I would love to have an interaction because I'm here today to also learn from you. And this classroom environment enhances that atmosphere. So Wipo is not a brand of detergent, but the World Intellectual Property Organization. It is a UN agency based in Geneva. It's a specialized agency whose job is to focus on intellectual property. But we are not just a technical agency that's looking at intellectual property from a technical perspective. 1.5 years ago, I took over as the Director General of Wipo, having spent most of my life in the Singapore Civil Service. And coming from Singapore, immediately, me and my team, the new team that took the helm of Wipo, we wanted to transform the organization. We felt that IP was seen as, by too many people, as technical, mysterious, intimidating, irrelevant. And so what we wanted to do was to transform Wipo from a technical agency to a developmental agency and transform IP from something that's seen as very technical to a very powerful catalyst for jobs, for investments, for business growth, for economic development, and for social vibrancy. And coming from Singapore, from Southeast Asia, where over the last 15, 20 years, all these Southeast Asian countries, not just Singapore, you might argue that Singapore is de facto developed country, but even countries like Indonesia, Thailand, Malaysia, and it's a region of developing countries and of least developed countries. Every country has been using intellectual property as an opportunity to grow. So we wanted to transform, and we are in the middle of this transformation journey. We want to bring IP to the ground, and we want to bring IP to the grassroots level, and we want to build a much more inclusive IP ecosystem that not just focuses on big companies and big multinationals, but also on small and medium enterprises, startups, focuses on supporting creators, artists, musicians. And I'm a musician myself. I used to play jazz piano professionally when I was in law school. So I know that Jokopo, I think you're here. I was checking out some of the music, but the point is that we want to bring IP to the ground. We want to make sure that IP is not just for the IP technicians and the IP experts, but it's relevant to your lives, it's relevant to you, and that it can be part of that toolbox that you need to tap on when you want to bring an idea to the market. So I'm here in Spain today to understand the state of innovation in Spain, to understand your aspirations as a country, and to also share with you where I think that we can support, we can help Wipo, your country, your aspirations. And maybe I'll just stop here because I think the main value we'll get from this evening is to have a conversation. So, Jose Antonio, can I pass the floor back to you? And just to thank all of you again and to welcome all of you to this session and look forward to our engagement over the next few hours. Thank you so much. Thank you, Mr. Director General, for these opening remarks. Muchas gracias, señor Director General. Se me olvidó comentar que además de todas las personas que nos acompañan en esta sala, tenemos también bastantes personas veo conectadas en remoto, que además veo que nos observan desde diferentes partes del mundo. Es lo que esperábamos precisamente con este evento, generar un evento sobre la importancia de la propiedad intelectual e industrial en lengua española, pero también, por supuesto, de una manera bilingüe. Pero efectivamente no puedo estar más de acuerdo, señor Director General. Lo verdaderamente relevante es este diálogo con los jóvenes emprendedores, innovadores que nos acompañan en la mesa. Y yo creo que la mejor manera de comenzar es precisamente que cada uno de vosotros y vosotras os presentéis y digáis a qué os dedicáis y cuál es vuestro sector específicamente. Si os parece, vamos a empezar por mi izquierda. Aquí nos acompaña Paula. Así que, Paula, por favor, toma la palabra cuando quieras. Y luego vamos pasando por el resto hasta completar la rueda y ya luego comenzaremos a hablar. Pero lo mejor siempre es presentarse al principio. Muchas gracias. Sí, yo soy Paula Baviano, soy la fundadora de una empresa llamada Valvisiana. Es una empresa que fundé en 2017 y nosotros elaboramos tartas y postres. Nacimos dando servicio a Canal Oreca y luego vendemos online, nos expandimos durante la pandemia por toda España y acabamos de abrir una pastelería en Velázquez. Muy bien, Valeria.
Bueno, yo soy Valeria Castro, yo soy cantante y compositora de la Isla de La Palma y bueno, he empezado, igual soy de las más pequeñas de esta sala, tengo 22 años, pero al final también creo que ese valor es de tener aquí en cuenta, ¿no? Esa juventud de las que somos más pequeñas y que estamos empezando bueno, valorar esa propiedad intelectual que tenemos, esas composiciones, en mi caso, igual es el ámbito como más romántico y que puede llegar a ser difícil tener la técnica, ¿no? de saber cómo funcionan, pero en esas estamos con mis composiciones. Muy bien, Valeria. Ernesto, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Ernesto Cebollero, soy abogado, soy asociado senior en Bailos. Somos una boutique especializada en propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías. Y bueno, soy el bicho raro de esta mesa, si se puede decir así, porque es gente muy creativa que se dedica a industrias culturales. Yo pongo el contrapunto legal, que siempre digo que somos los acompañantes, ¿no? Desde el punto de vista legal de todos vosotros. Entonces, bueno, encantado de estar aquí y para adelante. Muy bien, muchas gracias. Jacobo. Pues soy Jacobo Serra, compositor, cantante, productor y, bueno, músico. Y I'm also a trained lawyer and I'm here, I suppose, to, I don't know, listen to everyone and... I'm a lawyer too. I know. So you're a musician, I'm a lawyer, you're a So is musician. she, so is she. So it's a pleasure to be here. So. Muchas gracias, Jacobo. Tenemos aquí a dos del ámbito de los videojuegos, el director general, que las dos se llaman Lara, así que os voy pasando la palabra. Lara, por favor. Buenas tardes, gracias por tenernos aquí. Yo vengo en representación de Tequila Works, un estudio de desarrollo de videojuegos español asentado en Madrid, que ya lleva 13 años, que para ser un estudio son muchos años, porque no solo se sobrevive, sino se vive de hacer videojuegos. Y en el ámbito de los videojuegos, la propiedad intelectual entra en muchísimos aspectos, así que encantada de estar aquí y formar parte. Muy bien. Lara. Pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Yo quiero decir que vengo por el ámbito de la educación, quizás. Soy docente y coordinadora de grado de videojuegos también de Smes, la Escuela Universitaria de Innovación y Tecnología. Y bueno, y aparte, en mis ratos libres, aunque son pocos, pues también participo en proyectos de investigación junto con el Ballet Nacional de España y junto con otras empresas que están apoyando y tienen esa curiosidad por seguir aprendiendo sobre la tecnología, la educación y todos estos ámbitos tan desconocidos para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lara. Y por último, pero como se suele decir, last but not least, Nuria. Nuria Amigo. Hola, yo soy una investigadora que en 2013, en base a una patente española, fundé una startup conjuntamente con un equipo con el que hemos tirado adelante una tecnología para intentar mejorar la caracterización del riesgo cardiovascular. Nosotros fundamos la empresa un poco para transformar una tecnología que se había desarrollado en un marco puramente académico, pues para dotarle de los requisitos que necesita para poderse aplicar en el entorno clínico. Ahora actualmente ya estamos comercializando este análisis avanzado y estamos colaborando con muchísimos centros de investigación, la estamos explotando para ensayos clínicos o incluso en laboratorios privados, en unidades de lípidos y empujando. Gracias por invitarme. Muy bien. No, gracias a todos vosotros y vosotras por estar en esta mesa. Como ve, director, tenemos un poco todos los sectores. Tenemos representados desde usuarios del sistema de patentes, usuarios del sistema de marcas, personas que están protegiendo sus creaciones mediante derechos de autor y tenemos, como vemos, toda el IP Toolbox está aquí representado. Pues bien, la primera pregunta quizá, y teniendo en cuenta que lo que estamos hablando es de cómo la juventud innova y toda esta cuestión, es ¿qué entendéis vosotros por ser innovadores en vuestros respectivos campos? Y por supuesto, director general, pues, también nos interesa mucho su visión sobre la innovación. No sé quién quiere abrir un poco el hielo, romper el hielo sobre esta pregunta. Sí, mira, Lara. Y soy vergonzosa. No, adelante. En nuestro caso, de Tequila Works en concreto, desarrollamos videojuegos basados en narrativa. Es decir, la historia es lo más importante y lo que mueve todo. Porque cuando hablamos de innovación tendemos a pensar en la tecnología. Sale una nueva tecnología, pues nosotros pensamos en esta idea que tenemos, cómo podemos utilizar la tecnología existente y la que está por venir
para contar una mejor historia, para impactar más. Hay otros estudios que se basan, o muchas startups, o sea, mucha gente que se basa en la tecnología para decir, esta es puntera, voy a desarrollar algo para ella. Nosotros es al revés, es el medio para impactar mejor con la historia que queremos contar. Quiero contribuir a tu reflexión. En realidad, en los proyectos de investigación a nivel europeo, realmente se basan exactamente en estos pilares. O sea, tiene que haber una excelencia científica que sustente un poco la utilidad, pero sobre todo se evalúa el impacto que puede generar en una sociedad a nivel de salud, en nuestro caso a nivel social, a nivel de recursos, etc. O sea, creo que has dado en el clavo en este sentido. Cuando hablamos de innovación siempre tiene una aplicación muy tecnológica o como de patentes. Es verdad que hay veces que está todo inventado, ¿no? Nosotros que hacemos tartas, pues no hemos inventado la rueda, las tartas se llevan haciendo desde siempre. Entonces es una innovación como más en la experiencia de usuario que en el producto en sí, ¿no? Porque es tan complicado al final innovar en algo así. Justo a nivel de... perdón. Sí, por supuesto. Estamos en una conversación libre, así que, por supuesto. A nivel de enseñanza quizás también, o en todos los ámbitos que tengo la oportunidad de participar, es el generar la curiosidad también y el decir que es algo, ya no solo llegar a conseguir algo nuevo, sino simplemente plantearse algo distinto y algo que no sabes muchas veces cómo va a reaccionar el público al que te quieres dirigir, pero ya solo con dar ese primer paso creo que ya estás siendo de alguna manera pues curioso. Y para mí es importante que se lleven de la mano. Los músicos, yo creo que es importante que nuestros colegas que son músicos profesionales también nos cuenten un poco en qué consiste la innovación o cómo veis vosotros desde vuestro trabajo diario, pues desde la composición hasta la producción también, este ámbito de la innovación en vuestro sector. Voy a hablar en inglés, así es. Of course, you are free to maybe use it's a it. lot easier. I think it's a very difficult innovation. It's a very difficult concept for a musician, because I think our process of creative process is actually based on innovation, if you like. Like we are composing songs, we're creating things that didn't exist before. So my experience is based on that every day, on a daily basis. We are creating, we are trying to innovate. It's very difficult to be innovative. I think probably in everything these days, isn't it? Because everything like social media and internet and like a lot of competition, a lot of populations, more than ever. So I think it's a challenging, being innovative is a very challenging thing as a composer. To me, you have to kind of like constantly, like you need to be very persistent and resilient, and I don't know. I think isn't it? It's even sometimes you have to reinvent yourself all the time. From my personal experience, for example, how can if I'm thinking, have I ever been innovative in terms of business? When I arrived in Madrid, I decided I didn't want to sign a contract. Well, basically because I was a lawyer and I didn't understand what So I was forced to be innovative, and I had to start and fund my own label. So to me, that's one of the most innovative things I've ever done. So I don't know. That's that. I don't know. Muy bien, gracias, Jacobo. Valeria. Yo creo que también soy la parte menos técnica, entonces la innovación en la música como compositora, en mi punto de vista, también tiene que ver con lo que tú decías, un poco de reinnovar, ¿no? De volver a mirar un poco para atrás. Al final trabajamos con la emoción de la gente, no con cosas como estudios o bueno, pues todos los otros ámbitos que hay por aquí, sino al tratar con la emoción es eso, como decía también con Lara, de que tiene que ser un poco conversación entre el público que está ante nosotros y yo para eso, para reinnovar, para reinventarse un poco, creo que también hay que mirar como para atrás. Siempre trabajo como mirando la historia, la memoria y las músicas que hayan habido antes para tú, con ese aprendizaje, inventar tú otra cosa que aunque siempre será nuevo, ¿no? Porque al final la canción siempre tendría que ser nueva, pues que se note esa diferencia también.
Pues sí. Bueno, Ernesto, no sé qué si quieres comentar algo sobre este Sí, asunto. yo quería comentar, porque me parece, creo que lo has dicho tú, Paula, que la innovación muchas veces se asocia a procesos tecnológicos, historias de patentes, máquinas, este tipo de tecnología. Pero yo diría que la innovación es mucho más amplia, ¿no? Es una actitud. Yo, por ejemplo, os comento un poco lo que hacemos en el despacho. Tienes la jurisprudencia, tienes la legislación, que por desgracia tanto uno como otro van siempre retrasados a lo que hay en el mercado. Entonces, como nosotros decimos, estamos siempre pensando cómo crear esa jurisprudencia, cómo adelantar esa legislación, cómo darle el giro de tuerca, de tal manera que esas innovaciones que están en el mercado, esas innovaciones que vemos en la cartera de nuestros clientes, esa innovación que la gente con la que trabajamos quiere proteger su competitividad, su valor añadido, pues como os decía antes, cómo ir más allá de lo que tenemos, tanto legislación como jurisprudencia, e intentar hacer un encaje de bolillos de tal manera que se le otorgue o que el cliente tenga al final el mayor grado de protección posible con las herramientas que existen, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, creo que innovación es una actitud, es un concepto muy amplio, es aplicable a prácticamente todos los sectores, incluido el legal, evidentemente. Director General, what do you think about this quite interesting conversation regarding this term, innovation? I thank you so much for sharing your views, and it's really rich. And for me, and this is you know, it's been something that obviously we think about a lot in the line of work. And for me, innovation is the journey of an idea to reality. That's what it is. It is something that is part of our DNA. By nature, humanity is innovative and creative at the same time. And in fact, at the highest level, innovation is also emotional. You think about the innovations that touch our lives, the narrative around a game, a technology that affected us in a very deep kind of way, the aesthetic quality of the mobile phone, the rounded corners and the home button and all of that. It doesn't have to be always industrial or technological, although of course it can be. But a lot of innovation in that journey of the idea to reality incorporates both elements of creativity, aesthetics, and that to me is what innovation is about. So therefore, it's emotional. It has not just science and technology, it has art and aesthetics in it as well. That's why when I met with Manuel early on and the colleagues from IE, I was very pleased to hear that in their building this campus, they're not just trying to imbue the students here with a sense of technology, but also a sense of aesthetics and art and culture. And you see that in Madrid, by the way. It's a place where modernity and tradition comes together in a rather seamless kind of way. This morning I was in the Biblioteca Nacional, and I saw how, you know, you have that culture and tradition, but at the same time it's forward-looking. So to me, innovation is this journey. And this journey isn't easy. Paula, you're an entrepreneur, you're making desserts, and of course, we all have got sweet spot that. There are musicians here, and there are people in the startup, and you transform your dissertation into a business strategy. But this process from an idea to reality is never easy. And my view is that it really requires an ecosystem approach. It's not just about passing the right laws, though that's part of the foundation. It's also the right attitude. It's about capital, about your mindset towards the world. And so the challenge in supporting innovation in any country is for the country to build an innovation ecosystem that draws upon the cultural, economic heritage of the country. It's not false to it, but it leverages on that for the future. So that to me is what innovation is about. And that to me is where I hope that Wipo can play a role to support. So let me give you some concrete examples, because UN agencies are always accused of being giant talk shops and not being a UN insider, even though I've been at Wipo for 1.5 years. I like to think that Wipo is one of the agencies where we don't just talk, we do. So one project that we're trying to do that might be interesting for the musicians in this room is called Wipo for Creators. It is a project that we're working with an NGO called the Music Rights Awareness Foundation.
And one of the members of the MRAF is Bjorn from ABBA. And coming from that generation, I mean, Bjorn is one of my personal heroes. And what it is a platform where musicians talk to fellow musicians about IP, intellectual property, in a way that they understand from a livelihood perspective. So not talking about IP in a very technical way, not talking about article this of that convention or article that of that treaty, but talking about IP in a very down-to-earth way. So we are trying to invite the Spanish musicians associations to join this and to join the project. But that's just one example of how we're trying to bring IP down to the ground. Another example, perhaps for the small and medium enterprises or the gaming companies, is that we are very focused on supporting small and medium enterprises, because the challenge is that you have a great idea, but how do you scale that great idea into the world? Or gaming company, I suppose your clients are worldwide right from the start. You welcome gamers from anywhere in the world, making use and loving your story and living up your story. And for you, you hope to bring your products to the world as well. It's not easy, because scaling up a company requires capital, requires market access, requires all kinds of expertise around it. But what we're trying to do at Wipo is that we're trying to work with the business associations and with the industry associations, with the startup associations, to create tools and training for small and medium business owners to use IP from the business perspective. So we created, for example, a Wipo Toolkit for SMEs. It's a 15-minute survey that you as a business owner can take. It's in many different languages. It talks the language of business and not law. It talks the language of you as a business owner that you can understand within 15 minutes. Where is it in your business model that is centered around brands or designs or content or patterns or those sort of things? So not technical, so I welcome you to use it. It will not be intimidating. But here's some of the things that we can do as a UN agency, because we have the reach that's global. We have the ability to draw on the best practices around the world and to adapt that, right, for the use of everyone else in the world. So I think these are the things in which we're trying to do. But if you go back to what innovation is for me, right, it's that difficult but beautiful, sometimes emotional journey of an idea to become reality. So that for me is the definition of innovation, my definition of innovation. Thank you very much. Gracias a todos por estas primeras intervenciones. Yo creo que podemos concluir con que efectivamente me parece muy interesante decir que la innovación no es solamente tecnológica. La innovación tecnológica, evidentemente, en el ámbito de la propiedad industrial se protege mediante patentes, mediante modelos de utilidad, etcétera, pero evidentemente la innovación también va ligada al mundo de las artes, al mundo de la cultura, y debe protegerse mediante otras vías. Y precisamente de la protección de la innovación tenemos que hablar, y por ello la siguiente pregunta que quiero lanzaros, y voy a empezar por Nuria, es ¿qué papel juega en vuestros actuales proyectos empresariales o personales, innovadores, el uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual? Pues aquí no sé si gente de esta sala me va a atacar o no, pero lo digo con mucho respeto. Para nosotros la propiedad intelectual no va tan ligado a realmente lo que tecnológicamente nos protege, porque esto en el fondo nos protege más el know-how o un secreto industrial. En cambio sí que es una carta de presentación hacia la industria. O sea, no consigues una entrevista con un distribuidor grande de productos farmacéuticos, etcétera, si no tienes una patente detrás. Entonces, la estrategia a veces no es patentar lo más último, porque esto quizá te lo quieres guardar, sino presentar lo casi óptimo para obtener, por un lado, esta parte guardada en secreto industrial y la otra parte para tener un activo que pueda servir como activo en marketing. Es un poco, no sé, mi perspectiva. Business perspective of IP, which is true. Which is entirely valid. Yeah. Exactly. We should use IP not just as an end itself, but a processes and as a tool. IP is that vehicle to help take that idea and make it reality. It's not the only vehicle. Well, it's one of the 4 wheels of the vehicle, and there may be other wheels, but IP is one of the wheels. If you don't take care of IP, you don't figure out which to keep as trade secret and which to patent. If you don't protect your brand and you go into some markets where your brand gets taken away, your car won't travel very well. Your wheel is like a square. Instead of moving smoothly, you have a lot of obstacles along the way. So IP is not a magic bullet for success, but if you use it well, it can be a very powerful weapon.
It can give you night vision into insights into your competitors. It can help you to attract partners and VC and PE and funding and all of that. It can protect you from people who want to take a free ride off your. So it has different roles and functions based on what's your business journey. And so I think that, you know, it's very important to take that business perspective on IP. It's not an end in itself. Totally agree with Antonio. Protection is a means to an end. Exactly. And after you protect, you need to commercialize. You have a nice patent or trademark, but you file it and you put it behind you. It's like having a college degree, but you don't do anything with it. Now, what are you doing alive after that, right? You need to make it, you need to bring it alive. It's your baby, you know. Take it to the world. Sorry to interrupt. Anyway. No. Yeah. This is, as I have mentioned, this is an open dialogue between all of us. So thank you very much. I think that we have another case, which is really interesting to see, is the case of Paula, because Paula nowadays, I think that you have, tiene 3 marcas ahora mismo registradas en diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que tu ejemplo es un buen ejemplo de cómo utilizar una política de registro de marcas para promover tu modelo de negocio. Sí, justo, estabais hablando de que es un asset y lo es por completo la marca. Al final nosotros vendemos tartas, ¿no? Que las tartas las venden muchas personas. Claro, la gente compra tartas obviamente porque están buenas, pero también porque son de Valvisiana. ¿Y qué quiere decir que sean valvisianos? O sea, una marca no es, o sea, creo que más que una tipografía o que un tipo de color, una marca se construye a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, pues mi tono de voz en esta reunión o la impresión que yo puedo dar, o cuando entráis en el local y la música está a una determinada volumen, o lo simpática que pueda ser, la atención al cliente cuando tenéis una incidencia. Yo creo que es más importante a la hora de crear una marca, incluso la cultura que le des a tu empresa, ¿no? Que eso es una cosa que se trabaja a diario. Por eso a mí me gusta pasar también mucho tiempo con la gente que está, con mis compañeros, porque al final tú puedes tener muy clara tu visión, pero tienes que conseguir que la gente de tu equipo se empape de ella para construir una marca que tenga sentido, ¿no? Y eso se protege efectivamente, y para mí, por ejemplo, es fundamental la marca que hemos registrado también a nivel Europa, porque es la protección que nos da, y nuestra cajita azul, ¿no? Que es un poco lo que nos protege. Muchas gracias, Paula. Sí, Ernesto. Sí, quería, a raíz de lo que ha comentado Nuria, quería comentar un caso que hemos llevado desde hace un par de años. Es justo en el sentido de lo que tú comentabas, que además me ha hecho cierta gracia que dijeras que gente de esta sala como que te va a tener un poco por decir este tipo de cosas. A raíz de lo que comentaba el director Tang, del IP como una herramienta no tanto legal, sino de negocio, que al final es de lo que se trata. Yo muchas veces hablas con clientes y ellos te lo dicen, pero Ernesto, si es que yo lo que quiero es vender, yo lo que quiero es investigar, pero sé que tengo que tener una salvaguarda por si pasara algo. Y el ejemplo que os quería comentar es una empresa muy pequeñita, 2 personas, se asocian para montar un algoritmo de inteligencia artificial para dormir niños pequeños. Bueno, yo les conocí, les comenté, oye, esto es patente de software, es complicada, inteligencia artificial es complicada. Me dijeron, no te preocupes, vamos a solicitarla, porque si nos la dan, va a ser un triunfazo. Si no nos la dan, esa patente solicitada a mí me va a permitir tener cierto leverage cuando vaya a hablar con inversores, cuando vaya a una incubadora, cuando vaya a una ponencia. 2 años después no nos han dado la patente todavía, pero bueno, ellos están muy contentos, han hecho varias rondas de inversión y me consta que esa patente solicitada y no concedida todavía les ha servido de herramienta para construir su negocio y para tener financiación, que al final del día, cuando hablamos de startups, emprendimiento, no nos engañemos, es uno de los grandes caballos de batalla. Oye, ¿de dónde saco yo el dinero que estoy empezando? Soy una empresa más o menos pequeñita, claro, necesitas financiación, ¿no? Entonces, bueno, ese era el apunte de 2 vías. Primero, lo que comentaba el director Tang de la propiedad industrial a nivel de mercado, sobre todo, que muchas veces a lo mejor incluso pues perdemos la perspectiva, lo vemos, lo que decíais antes, como algo muy, muy complicado, muy técnico, como un agujero negro. Y segundo, bueno, poner el ejemplo en el sentido de lo que decía Nuria, que parece que tiene toda la lógica del mundo del comentario. Yeah, of course, please. Thank you so much, Ernesto. There is something interesting that we are looking at, and maybe I think for many of you in this room might be quite interesting, which is how do we look at IP as a financial asset? And I think that's very important for small, medium enterprises, for
they are trying to scale up, because often the assets they have, the key assets they have, are a mixture of brands, their brands. It could be a couple of patents. It could be their designs, the data they have, their customer experience, their customer relationships. It's a portfolio of intangible assets. And the problem right now in our financial system is that when you go to the bank and you say, look, I need a loan, and the bank says, okay, fine, give me some collateral. You say, I got nothing, but I got my brand and everything. Most banks will tell you, sorry, we don't accept intangible assets as collateral. You need to mortgage your house to me, or you need to pledge your personal guarantee. And for most entrepreneurs, that is very, very difficult. So one of the things that Wipo is trying to look at is IP financing, IP collateralization. The perspective of IP is a financial asset that allows banks, allows SMEs and entrepreneurs to unlock their intangible assets to receive debt financing. And then on the equity financing side, it's also quite difficult, because right now nobody knows how to value IP. If I look at Noria's patents and we get a big accountancy firm to value her patents or her intangible assets, you have very wide range of figures. And that is not good for businesses, because when the bank sees these figures, they don't want to lend. And of course, from a private equity perspective, one of them would say, you're only worth $10, and the one would say, well, you're worth $10 million. So we need to try and address some of these issues. And I think it's important, because if the future economy is going to become more digital, more virtual, more innovation-driven, more brands-driven, and we cannot value these assets, we cannot account for these assets, we cannot collateralize them, then our financial system is in a disconnect with the modern economic system. So we are trying to find some way to deal with this issue. It's a technical topic, but very impactful for everyone. Paula, your strategy as a F&B really has to be centered around brands. So in F&B industry throughout the world, and I come from Singapore, which is as food obsessed as Spain, as Madrid, a lot of the F&B strategy is centered around branding strategy, because what you're trying to do is that a lot of the things you're doing are not new in the world, but you're changing the customer experience. You're building that emotional bond with your customers, and the most appropriate way to protect that is through your branding strategy. When you franchise and I hope you're able to franchise your cakes into Latin America, into Asia, into Africa, you need to have a good trademark strategy to allow that brand to travel around the world without someone free riding that. So I think for every different industry, there are different business strategies. For the gaming industry, content and data is very important. For yours, it's a mixture of trade secrets and patents. So it's all different. It depends on your business strategy. So I go back to this. The business dog must wag the IP tail. So again, back to what Jose Antonio said, IP is not for the sake of itself. IP is to support your strategy of going out to the world. So I think that's something which I hope to be able to work with IE to provide courses and ways in which we can share some of these, because the challenges you face in Spain and in Madrid are no different in other parts of the world. These conversations I'm having with you are conversations I have with people from other parts of the world as well. So it's a common challenge we have for all the world. So I hope to be able to find ways to collaborate with IE and other institutions in Spain to bring some of these perspectives to young people, and I think that's very important. Sure, we will. Yes, please, Jacobo. That's very important, because actually I think, well, I can't speak for like all the musicians, all the artists, but a lot of people I know, colleagues, like they haven't got a clue what intellectual property is, and now even myself, sometimes I've got a lot of doubts, even with my legal background. But I think intellectual property, you're talking about business, and it sounds like different language to me. As an artist, we have to have a different side. As creators, we have to have a business side to what we do, isn't it? But even I think for musicians, it's very difficult to see themselves as businessmen, and I think that's a big mistake that we make, because we don't see ourselves as, maybe, when you invent something as well, it's very difficult, isn't it? Because you're thinking about your art and your work, and it's very difficult to analyze and think, I need to protect this because someone may copy it, or, I think there's a big, it's a massive piece of homework for everyone, in terms of like educating. I don't know in terms of business people, but like musicians for sure, artists,
because we we're kind of like clueless sometimes, I remember when I used to register my first songs, I used to do in the UK, I used to send, I don't know whether you know about this, send like an envelope to yourself with a newspaper, today's newspaper. Date and timestamp your like the old-fashioned way of copywriting. Email it to yourself. And you send it to yourself, and then that's like a proof, never open it, and a cake, isn't it? So that was my first intellectual property interaction. Well, that's why Bjorn, and of ABBA, and he said exactly the same thing. And there's this other person on the Music Rights Awareness Foundation called, his name is Niklas Molinda. Niklas is a big music producer. He said exactly the same. Musicians are so focused on creating and bringing what's inside to the world that they don't think about the business aspects very often. And what happens is that, well, Bjorn told me something interesting. He said that it's important to earn a living as a musician so that you can create, have the space to create. Because if you're not earning a living, you are living from hand to mouth, it's very hard to create because your mind is focused on the daily struggle of the existence of life. And as someone who played jazz piano in law school, and then my parents said, no way you're going to go and become a musician, please be a lawyer. And, and that was that. I still keep in touch with the community in Singapore, and it's tough. Many of them cannot earn a living being a musician, so they have to write jingles for advertisements, they have to organize concerts, and of course with the pandemic, all that's gone as well. So, but it's important to share musicians that there's this possibility to earn a decent living using the tools of the corporate. And it's not just about IP, by the way, it's also about, Bjorn keeps talking, Niklas Molinda keeps talking about nowadays, because of the digitalized form of music, you need to register and you need to make sure that your music is properly tagged. So that when you put it into the platforms and someone downloads your song or streams your song, it can connect back to you and you get the revenue stream. See, but a lot of musicians, the meta, they don't even bother to do that. So they don't have a basic way of it. So I think Wipo for creators and other things we're trying to do is trying to address some of this, right? And we really hope that we can welcome people from Spain. Maybe Jacobi can join us as well on this project. It'd be interesting, and of course, Y en el ámbito de los videojuegos, yo creo que es interesante, siendo una de las industrias creativas más relevantes, iba a decir del futuro, pero no, del presente de nuestro país también. ¿Qué valor tiene para vosotros las herramientas que os da la propiedad intelectual, que os da el derecho de autor, que os da la propiedad intelectual en general? Pues hablando de IPs, en el estudio de Tequila, todas son IP se han especializado en IPs propias, ¿no? Y no han sacado una secuela, es IP y nueva. Entonces yo creo que tenemos como 4 o 5 de esa manera, pero luego también tenemos la experiencia, por ejemplo, de colaborar con IPs existentes, que luego es otro mundo, con League of Legends, por ejemplo. Lo digo porque es a lo mejor más conocido, pues estamos desarrollando un juego que la IP es suya y lo estamos desarrollando, entonces eso para la gente... Para la gente que no entiende, la IP, ¿qué te refieres? La propiedad intelectual. Sí, vale. Sí, eso es. Estamos colaborando con algo que es suyo, entonces la manera de afrontarlo es totalmente diferente. En el caso del videojuego también es un producto que es digital o puede ser físico, puede estar a la venta solo en algunos países, está a la venta digitalmente en muchísimos stores, entonces yo entiendo la dificultad que hay para que legalmente estemos protegidos y que pueda salir en todos los países y todo esté correcto y todo lo que involucra, ¿no? La música por un lado y el músico que te la hace y esto lo puedo sacar en vinilo, no puedo porque ¿no? Sacar el vinilo de este soundtrack, de este videojuego, qué difícil es, por eso no se saca. Entonces yo lo vivo desde más comunicación, marketing, y sí me enfrento a ello cuando queremos hacer cosas y vemos las limitaciones o no que tiene, cuando es de otros, cuando es nuestra, IPs propias. Es curioso porque a lo mejor en otros ámbitos no, pero el usuario, la persona jugadora está acostumbrada a leer en el titular de la noticia IP, pero no saben lo que hay detrás. Saben que este estudio va a lanzar una nueva IP propia y ya se emociona porque confía, que es un poco, me gustaría lo que comentaba Paula, ¿no? De la imagen de marca, que hay detrás de todo esto, aunque sean cosas diferentes, te esperas algo. Entonces, el consumidor de videojuegos está acostumbrado a leer la IP, pero no sabe
todo lo que significa detrás, sabe que es algo propio del estudio, que es suyo, y si confía en el estudio, que va a ser bueno. Y detrás de todas esas IPs, es que estoy muy acostumbrada a este lenguaje de videojuegos tal cual, que son diferentes, sí que se sabe que se va a encontrar algo que une todas, pues contar historias, sabe que se lo va a encontrar en el caso de lo nuestro. Por eso es lo que decía, lo importante de, pues tenemos todo, ¿no? Desde el tono de voz a cuando entras a la tienda, todo que sea coherente, ¿no? Y que hagas esa experiencia, porque tiendas hay muchas, tartas hay muchas, pero ¿por qué voy? Pues quiero ir, por cierto. Yes, please. I'm curious about something which is might be a difficult question, but I want to ask all of you for your views. I know that in Spain there's a big push to be audiovisual hub of Europe for 2025. Yes. There's a lot of interest in Spain as already. Netflix, we know, has set up its biggest presence outside the US near Madrid. And there's so much talent and there's so much, and I read that there are about 800 to 1,000 startups here in Barcelona and elsewhere. There's obviously a video game industry that's growing. There's legal tech, there is health tech. This seems to be particularly Spanish characteristics of the startup system. But I want to ask a question, which my impression is that Spanish entrepreneurs and startups are quite shy, if I can use that word, quite modest. And I want to first say that the world is your oyster. Spain has a rich tradition of technological innovation going back hundreds of years. Many of your scientists 300, 200 years ago were discovering the human body and all kinds of modern urology. I forgot the name of the founder of urology was a Spanish guy, and many other inventions, the submarine and so on and so forth. But I noticed a certain reticence for Spanish entrepreneurs to go beyond Europe, to go out to the world. Maybe because the Spanish-speaking market is 500 million people, so even conquering that is a big part of it. But I wonder whether tell me more about, do you think Spanish entrepreneurs are going enough to Asia, to Africa, to these other markets as well? I would love to hear your views, and what are the aspirations of Spanish startups and SMEs? Is it you see the world as your oyster, or you prefer just to focus on the Spanish-speaking market? Of course, it's a big market, so I'd love to hear your views on this. Sois libres de comentar lo que queráis sobre esta cuestión. Yo estoy totalmente de acuerdo con este comentario. De hecho, yo creo que somos bastante buenos tecnológicamente hablando y nos vendemos fatal. De hecho, por ejemplo, las aceitunas se venden como aceite desde Italia y en cambio las producimos aquí, muchas de ellas, ¿no? Y esto nos pasa con las aceitunas, nos pasa con no sé, quizás algo genético, pero es verdad, en comparación con la cultura anglosajona tenemos un problema de venta. Yo creo que es algo también cultural. Hace pocos años que hemos empezado a presentar proyectos dentro de las universidades, dentro de los colegios. En Estados Unidos hace muchísimos años que la gente... Yo me acuerdo que hice el máster con estudiantes internacionales y nosotros teníamos vergüenza de preguntar. En cambio, americanos, alemanes, etcétera, eran totalmente acostumbrados a participar, tanto a presentar. Y esto yo creo que es un tema educativo, pero que ya se está yendo hacia otra dirección y que espero yo creo que vamos un poco por detrás a nivel de años, a nivel de ciencias seguro, pero esto repercute a muchas otras capas. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Sí. Sí. Acoplándose un poco el sonido, pero... Estoy completamente de acuerdo también con todo lo que habéis dicho. Yo recibí una educación completamente inglesa en un colegio inglés extranjera, y era la única de las pocas españolas, y las clases eran tan distintas. O sea, hacíamos proyectos que presentábamos en nuestro curso con todo el mundo. Teníamos teatro y drama, representábamos obras todos los trimestres, medíamos el tiempo.
yo qué sé, pues en el momento de biología ibas al campo, cogías bichos, lo seccionabas, o enseñabas a tu compañero. Me acuerdo que me mandaron a interna aquí en Madrid y de repente llego al colegio español y me dicen, no, en fila y en silencio. Y yo, pero ¿cómo es esto? Sí, a mí en el colegio inglés era como exprésate, habla, presenta, comunica. Y decía, bueno, y las clases de lengua eran estudiar de memoria un libro. Y digo, es que no estoy dando crédito. O sea, no, yo lo que hacía en mi colegio inglés era, oye, te lees el libro y lo interpretas. ¿Y tú qué interpretas? Y era increíble. O sea, claro, la educación es tan distinta. Y ahora, es verdad que ahora vuelves a las universidades y han innovado muchísimo en temas de emprendimiento. Yo he ido a un montón de charlas, presentan proyectos, dan formaciones. O sea, que la educación creo que está evolucionando mucho, pero hay una gran parte de nosotros, por lo menos yo, que recibo una educación hiperclásica, ¿no? Y además una cultura muy arraigada de oposiciones, como que es la sensación que yo he recibido. Entonces, aunque esté cambiando, gran parte de la gente que nos pilló esa en fila y en silencio, ¿no? Pues nos ha hecho calladitos y no te salgas de la fila. No sé cómo lo veis, pues siguiendo también un poco vuestra línea en cuanto a la educación, ¿no? Las bases de que el día de mañana te vas a tener que enfrentar a, pues vas a tener que demostrar que de verdad tu vocación va por medicina, va por la hostelería, va por los videojuegos, va por lo que sea, y creo que nos falta confianza. La confianza que quizás no puedas tener pues de una forma más personal, más intrínseca, desde pequeño o pequeña. Creo que es importante que a nivel educativo se empiece a afrontar el problema desde muy temprano, de que puedas expresarte, de que no pasa nada si te equivocas, porque de eso se trata, de seguir aprendiendo y de seguir errando. Y eso es muy importante, que no nos quedemos con lo he hecho mal, ya no puedo volver a intentarlo. Es un fallo muy importante que tenemos que dejar. No, lo he hecho mal, no pasa nada. O sea, no hay castigo por ello, no hay, es ley de vida, seguir aprendiendo. Sí, yo sí que quería apuntar, a raíz de lo que dicen las compañeras, te das cuenta, voy a poner, en los últimos 10 años, si alguna vez se puede haber dicho que la sociedad española o el tejido empresarial español haya tenido cierto complejo, yo sí que soy de la opinión, no sé lo que pensaréis los demás, de que en estos últimos 10 años el complejo prácticamente diría que ha desaparecido. Y voy a dar 2 datos. El primero, en proyectos colaborativos, FP7, H2020, empecé a trabajar con ellos para allá por 2008. Tú tenías los consorcios, sabéis que son proyectos colaborativos de empresas, centros de investigación de varios puntos de Europa, y muchas veces desde la coordinación del consorcio había las empresitas españolas que estaban siempre como un poco, había grandes empresas y luego había mucha empresa pequeñita que estaban un poco, no voy a decir de relleno, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué hacemos. Te vas dando cuenta que van pasando los años y cada vez más son las empresas que ya no están en ese furgón de cola, sino que están coordinando proyectos colaborativos fuertes, proyectos colaborativos, tú, Nuria, lo sabrás, de tecnología punta, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el primer punto, y el segundo que ha comentado el director Tang es el boom que hay a nivel de creación de startups, de emprendimiento. Ahí estamos en posiciones de liderazgo, tanto en Barcelona como en Madrid, ahora está Málaga también haciéndolo muy bien, muchas otras ciudades españolas. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de terminar, de romper esas cadenas, si es que todavía quedan, y un poco ir en la línea de lo que comentaba el director Tang, ¿no? Decir, es que somos buenos, nos lo tenemos que creer porque es que es verdad. Así que nada, esa es mi reflexión. ¿Sí hay alguna otra idea? Sí. I really want to encourage all of you to, whatever endeavor you have, whether it's in the creative industry or in F&B or in technology or in whatever it is. I mean, I think in this room there are probably people whose aspirations span the whole gamut of human. I think Spain is ready to take on the world, and I want to encourage all of you to go out there. You've got such an amazing national brand, your music, your culture. La Liga, which is one of your best ambassadors. Yes. El Clásico is the most watched soccer match in Singapore. No? I mean, imagine that.
right? It's and of course, your engagement with the world goes back hundreds of years. Spain and of course Portugal and were in my part of the world 400 years ago, and some of your cultural references have become our desserts. You know, we've got very Spanish desserts in Singapore culture as well. We have our own dulce de leche and all kinds of things. Yeah. So I really want to make an appeal to Spanish entrepreneurs and business and musicians and artists, right? Go conquer the world, because the world is ready for you. Don't feel shy anymore. And I think, Paula, despite the somewhat traumatic experience you had, adjusting from the Anglo-Saxon to the my encouragement is that even in Asia, you've got that kind of education system, right? I grew up in the Singapore education system, very disciplined, a lot of testing and all that. Japan is like that. Republic of Korea. Despite all of that, there's still a lot of entrepreneurship in that part of the world. So I think sometimes, I don't know, maybe I'm not, but sometimes a little bit of adversity, a bit of constraints, right, actually helps to stimulate the creative mind, you know, and so I wouldn't worry too much about that. Of course, I think the education is changing. IE looks like a very different atmosphere from the schools you describe in the schools. Of course, I'm familiar with it. So please go out to the world and go and take on the world. I think the world is ready for Spain. Yeah. Sí, Lara. Añadir, en un caso de nuestros juegos, hay una exhibición en Singapur que se llama Virtual Games, Art Museum, un juego español, Rhyme, está en Singapur y esa exhibición es única en todo el mundo y tiene 5 videojuegos. Entonces estamos conquistando. Very good, very good. Yeah. Muy buena idea. Como vamos acercándonos al final de esta conversación, yo quería lanzar una última pregunta y os voy a dar la palabra a todos, porque precisamente este evento está teniendo lugar porque el año 2022 está siendo dedicado por las Naciones Unidas y por la OMPI como organismo especializado dentro de Naciones Unidas como el Año Mundial de la Juventud. Entonces vosotros sois todos jóvenes que destacáis en vuestros campos profesionales, en vuestros campos artísticos. Entonces la pregunta, como nosotros desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde la OMPI, desde el Ministerio de Cultura, desde el Instituto de Empresa, queremos utilizar esta conversación también para apoyar la innovación futura. ¿Cuál es el consejo que como jóvenes innovadores, como jóvenes emprendedores, daríais a otros jóvenes que ahora mismo nos están viendo o que nos van a ver cuando colguemos esta charla en YouTube o en otras plataformas? ¿Cuál es el consejo que les daríais en vuestros respectivos campos para que innoven y para que sigan utilizando la propiedad intelectual e industrial a su favor, a favor de esa innovación? Vamos a comenzar, si te parece, por Valeria, que como es la más joven del grupo, te toca a ti. Sí, bueno, yo en mi campo, pues como consejo, al final solo puedo hablar un poco de, como hablábamos antes, de la emoción, ¿no? De una canción, que es el objetivo que tenemos los músicos, seguramente, emocionar a las personas, al menos eso es lo que creo yo. Entonces, yo siempre recomiendo que eso, para innovar, es mirar atrás y mirar lo que se ha hecho para, desde tu punto de vista, desde bueno, esos conocimientos que tengas, esa visión que tengas tú del mundo, pues haber aprendido de otros, pero hacerlo a tu manera. Muy bien. Pues si os parece de músico a músico, Jacobo, what's your idea about that? Bueno, yo un poco no sé ni qué idioma hablar ya. Linked to what you were talking about before, I think people are I think in Spain, I think historically, I don't know anymore, and I'm super respectful. I'm just talking for myself, okay? But I think I think there's a common thing that we're kind of afraid of failure. You know, el fracaso aún nos da miedo. And I think that's what I would tell people, you know, colleagues. Don't be afraid of failure. Because failure, basically, ultimately, is the school of innovation, creativity, improvement. You know, and failure really, without failure, there's no magic. So that's what I would say. Muchas gracias, Jacobo. Lara, por ejemplo.
No voy a decir solo videojuegos, sino al final crear arte, crear cultura. Un apunte es que no todo el arte, no toda la cultura tiene un retorno económico, porque no es el objetivo, sino tiene un impacto de impactar en la sociedad, a hacer una sociedad mejor. Entonces es difícil vivir de algo que no esperas un retorno económico, pero tiene un impacto que para mí es mucho mayor. Entonces, los que tienen el dinero, la gente que está en poder de hacer que esta gente pueda vivir no bajo un puente, sino que pueda vivir dignamente, estaría levantar la mano y decir que por favor que participen de ello, que la cultura y el arte importa y el retorno para mí es mayor que el económico, aunque Tequila necesita sobrevivir y pagar nóminas, pero que quería lanzar ese mensaje, que podamos crear algo que no exista aún en este mundo y compartirlo con la gente y vivir de ello. Muy bien. Lara, ¿qué otro, bueno, o qué consejo, qué idea darías en relación a este tema que estamos tratando? Pues como decía antes, también en torno a la educación y a la forma que tenemos de enseñar, que no solo se vean los logros, sino que también los fracasos. Estoy de acuerdo con los compañeros. Que tengamos también en cuenta que no estamos solos ni solas, que puedes encontrar siempre a un compañero, un socio, una administración que te ayude, que te soporte, ¿no? Y que te ayude a lanzar tus ideas, tu negocio y todo lo que necesites, que siempre que no te dé miedo a abrirte, como decías, al mundo y preguntar y fallar y todo lo que necesites, que en todo momento no vas a estar solo. Muy bien. Nuria. Yo voy a sectorizar un poco hacia mis futuros colegas científicos y les diría que piensen en grande, en el sentido de que el sistema de evaluación de las ciencias siempre va enfocado, y además aquí en España especialmente, a las publicaciones. En cambio, pensar en una patente implica ya pensar en cómo esta investigación se acabe transformando en un producto útil para la sociedad, impactando a más capas que no a la investigación reducida de su entorno inmediato. Por lo tanto, les recomendaría esto, que piensen que su trabajo puede llegar a ayudar a mucha gente. Eso es muy importante, sin duda. Paula, ¿qué consejos darías tú a otros jóvenes, como en tu caso, incluso se planteen cambiar de carrera para emprender? Pues muchas gracias lo que ha dicho Nuria, porque de hecho bueno, tenemos 5 valores en Valvisiana y uno de ellos, el primero es pensar en grande, ¿no? Entonces, una cosa que yo siempre digo, aunque la que siempre, o lo que siempre recomiendo es que trabajen con pasión. Creo que cuando haces algo que te apasiona de verdad, eres mucho más innovador, trabajas de una manera completamente distinta. Yo que he ido de la carrera, bueno, de oposiciones, abogada y luego haciendo tartas, yo con las soluciones jurídicas os aseguro que no era tan creativa como acabó el mes haciendo tartas, ¿no? O sea, que te lleva a trabajar de una forma completamente distinta cuando sientes de verdad pasión por algo. Entonces, yo siempre animo a que la gente que emprenda lo haga en algo que le guste la pasión. Ernesto, por último, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Y para finalizar, sí que les invitaría a que fomenten su diferencia, que se diferencien, que hagan las cosas a su manera, que no quieran ser como el de al lado, sino que tomen su propio camino, porque al final esa diferencia en el mercado es valor, y que en esa diferencia y en ese valor no vean la propiedad industrial o intelectual, como decíamos antes, como una caja negra, como un ogro, como algo súper complicado, sino que lo vean, o por lo menos lo intenten ver, como un aliado, ¿no? Como en términos más prosaicos, no tanto como un coste, sino como una inversión, como una herramienta que me va a permitir, lo que decíamos antes, ¿no? Fomentar mi diferencia, fomentar mi valor en el mercado y, en definitiva, pues crear una ventaja competitiva. Okay, Director General, now you have heard the opinion of 7 young innovators and entrepreneurs of our country. So please, as you are our special guest here in the IE Tower and in Madrid these days, please your closing remarks or on some ideas to finish this wonderful seminar. Thank you so much. I want to pick up on what Jacobo said, which is that to innovate, you need to take risks. And when you take risks, you need to be prepared to fail. There's no such thing as risk-free or fail-free innovation. And that is scary, of course. And of course, we know that startups, the failure rate is very high. For every successful, for every Glovo, for example, there are hundreds that have fallen by the wayside. But I think that
to quote Paula, there is a certain life-affirming quality about innovation. And I think in this time of the pandemic, more than ever, we need to embrace life-affirming, choices and so in life. And so my encouragement is that I've heard the views, and I'm very inspired and from the views from across the spectrum of the audience today. And I would say that as what I shared with everyone just before this, I think the world is ready for Spain, and I want to encourage Spanish entrepreneurs, musicians, startups, and technologists and researchers to look at the world as a place where you can begin to contribute, and you can contribute. And Wipo in Geneva as a UN agency may be very distant sometimes from your aspirations, but we are trying to bring IP to the ground. We are trying to make sure that we can support you through working with people like Jose Antonio and Adriana, working with the different associations here, working with IE, hopefully. We're trying to find ways to work with IE. But rest assured that we are with you on this journey, because in the end, I go back to what I said at the start. It is part of the DNA of who we are as a species to be innovative and creative. And if we deny that and we don't support that, we deny part of our humanity. So with that, I thank you all so much for your time this evening. Jose Antonio, maybe I pass the floor back to you. Thank you so much, sir. Yeah. Muchas gracias, director general. Vamos a acabar puntualmente, porque los españoles somos muchas cosas, pero también somos puntuales. Así que muchas gracias a Paula, muchas gracias Valeria, Ernesto, Jacobo, a las dos Laras, a Nuria, muchas gracias por sus intervenciones. And of course, thank you very much, Director General Daren Tang, for joining us today and for having this shared conversation between these innovators and entrepreneurs. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos ven o que nos escuchan por Zoom. Muchas gracias, por supuesto, al intérprete que hace que este programa sea posible de manera bilingüe. Y muchas gracias a todos los asistentes también de la sala. Un aplauso. Hacemos una foto de familia, que Nuria se tiene que marchar a la vez. Entonces, please, can we take a picture, a family picture, because Nuria has to...